Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según el país que viva. Mi nombre es Mr. Cry y hoy hablaremos de un tema que no siempre se ven en las iglesias, pero sí se ven algunas, pero reformadas. Así que hoy vamos a hablar de un tema que a la vez también uno se confunde. Y sí, yo también me he confundido, pero tengo ya mis dudas aclaradas. Y es el tema de la predestinación. ¿Y qué es la predestinación? Pues es una doctrina o una idea. La doctrina, advertencia, se me olvidó decirles, advertencia. Yo no voy a ofender a ninguna religión. Solo es para aclarar y tampoco es para que alguien me caiga mal. No, obvio que no. Obvio no fuimos hechos para poder hacer bronca o hacer pelea contra un hermano de la iglesia. No, o contra hermanos que, aunque no esté juntos físicamente y presencialmente, no es para hacer bronca contra ellos. No, es para tener claro ese tema, si tenemos dudas o no. Pero esto, o también, disculpen, también debemos entender este tema, si es real o no. ¿Y qué piensan estos que dicen que esto lo de la predestinación y todo esto? Pues piensan que la salvación es limitada. ¿Cómo que limitada? O sea que la salvación, unos fueron hechos para salvación y otros para condenación. Y uno y estuviera confundido, ¿cómo así? ¿Por qué para unos para condenación y otros para salvación? Imposible. Si Cristo murió por todos. Y puede ser que le responderían, sí, pero esto dice tal cosa. Te pudieran decir eso. Pero el tema aquí es fijarnos en la palabra. Y puede ser que esto tenga una serie y si no alcancemos a aclarar todo en este audio. Porque tengo otras cosas que hacer. Así que yo, Mr. Cry, me tomé la necesidad de estudiar el verso de de Juan. Bueno, uno tendría la tarea de poder indagar esto. Y yo tuve ese atrevimiento de hacerlo. Y no es porque yo me crea alguien tan inteligente, ni más faltaba, sino más bien a tener esas dudas claras por medio de la palabra, que la palabra es verdad. De hecho, eso lo vamos a ver. Pues, para ser más específicos, vamos, el primer punto que vamos a estar partiendo en esta primera parte es Juan 5. Juan capítulo 5, versículo del 10 al 29. ¿Y qué dice? Pues dice la bendita palabra de Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Acá uno ya tendría dudas. Vamos a hacer una pausa acá. ¿Qué dijimos lo de la predestinación? Que estas personas dicen que hay unos que eligieron, Dios eligió unos para condenación y otros para salvación. ¿Y qué tiene que ver este versículo con esto? Pues aquel que piensa esta idea diría: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y bueno, uno diría, bueno, está bien, podrá ser, o puede ser que sí. Y uno diría que a los que quiere da vida. Y obvio, uno diría que dijo que aceptó a Cristo. Sí, pero diría un predestinado. Sí, pero usted no amó primero más al mundo. Usted no amó primero más a Dios, sino yo lo amo a usted. Ellos dicen eso.
Y la verdad uno tiene que tener claro eso, y no es porque sacando por las palabras uno va a entender. No, y tampoco uno con decir tanto, uno vaya a tenerlo claro, o decir puros argumentos, uno lo va a tener claro. No, y obvio, yo no quiero tratar de hacer eso. Bueno, sigamos leyendo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos, ojo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pues, la verdad, no, bueno, acá faltarían otros versículos que analizar, pero uno tendría el favor, o uno tendría el atrevimiento de poder indagar estos versículos. Y la verdad, uno primero tiene que analizar todo el contexto. Y uno entendería mejor las cosas, versículo a versículo. No literalmente, sino más bien, bueno, sí, literalmente, pero también a la vez estudiando las palabras y lo que significa cada una. También esto se le podría llamar razonamiento en la palabra, razonamiento bíblico. Por eso Cristo nos llamó a estudiar la palabra, y no es porque diga palabra, lo que estoy diciendo es para ocultar lo que, para dar argumentos en defensa del libro del albedrío. No. Vamos a seguir. ¿Qué vimos en el versículo 21? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ok. Más de uno diría que ahí tienen razón los predestinados. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y bueno, ¿por qué lo hizo? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, ¿quién? A Jesucristo. ¿Por qué lo hizo? Mejor dicho, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué? ¿Para qué propósito? Juan, quien escribió el Evangelio, para que todos, ojo, todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No dice a los que eligió, honren al Hijo como al Padre. No, dice a todos los que honren al Hijo como honran al Padre. No estamos diciendo, acá no está diciendo aquel que fue elegido para, no, dice aquel, todos, para que todos, mejor dicho, para que todos honren al Hijo como al Padre, como honran al Padre, perdón. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Honrar, ahí no dice aquel que fue elegido. Ah, no, obvio que no es elegido, sino más bien para condenación. No honra al Padre el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye, no dice el elegido que oye mi palabra, no, dice el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que cree y el que oye, no es que fue elegido, aquel elegido que creyó, aquel elegido que creyó, o aquel que oyó y creyó, ¿será salvo? No, dice aquel el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, no estamos diciendo, entonces podríamos decir que Cristo está mintiendo. Y no es así. Cristo no miente. La palabra no miente. Uno podría estar confundiéndose, pero en realidad uno tiene que tener esto en claro y ser guiado por el Espíritu Santo. Para eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Además,
cómo vamos a poder decir esto? Porque dice el que honró, el que cree, el que oye y el que cree, no aquel que fue elegido, no. Porque podría tener sentido lo que dicen ellos, de que nosotros no podemos amar a Dios primero, sino que Él nos amó. Y sí, tiene razón. Nosotros nosotros no amamos primero a Dios, sino Él nos amó primero. Pero, ¿acaso nosotros no debemos hacer algo al respecto? Porque si Él hizo la obra, nosotros no debemos disponernos a hacer esa honra. ¿Acaso no debemos honrarlo a Él? ¿Acaso no debemos hacer un verbo? O sea, hacer un hecho. Eso uno tiene que tenerlo claro, porque si nosotros muy bien, nosotros no amamos a Dios, sino Él nos amó primero, listo. Pero, ¿acaso vamos a dejar de que solamente Dios y nadie más, y el Espíritu Santo y el Señor, hagan la obra en nosotros nomás, y nosotros ahí postrados, postrados, quedemos ahí no haciendo nada y solo que Dios haga la obra? No. Uno tiene que obrar. Y para que no nos salgamos de contexto, vamos a la palabra. Y hoy acá estaría en el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Acá no está diciendo aquellos que fueron elegidos para hacer lo bueno saldrán a resurrección, y los que fueron elegidos para hacer lo malo van a ir a muerte. No. Los que hicieron, los que fueron elegidos, no. Porque como lo vimos anteriormente, sí, obvio, Dios nos amó primero, pero ¿nosotros acaso no debemos hacer algo al respecto? ¿Acaso no debemos usar las obras? ¿O acaso vamos aunque digamos que nosotros fuimos hechos para salvación, vamos a usar de eso? No, obvio que no. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Más bien, preguntémosle la palabra a los que hicieron lo malo y a los que hicieron lo bueno. Ese hicieron se refiere a un verbo, no a los que fueron elegidos para que hicieran lo bueno. No. ¿Dónde estaría el libre albedrío? Digamos, escuché a un pastor, no voy a decir el nombre para que no vaya a sapear a nadie para los conmidos. Dijo este pastor que lo único que puede haber entre libre albedrío sería la responsabilidad moral. Ok. ¿Acaso el hacer lo bueno no entra en la clase moral? Y ojo, es un calvinista, el pastor que yo nombré, o el que dijo estas palabras. Primero uno tiene que saber qué es lo que hacemos. Hoy Dios dice que yo te amé primero. No. Bueno, sí, Él nos amó, pero nosotros no debemos hacer algo. ¿Acaso no debemos hacer esas obras? No para salvación, sino como pruebas de que somos salvos. Y la verdad, uno puede estar confundido, y incluso yo estuve confundido. Pero ¿acaso nosotros no vamos a hacer nada al respecto? ¿Acaso no? ¿O por qué Dios nos dio? ¿O acaso no vamos a elegir la responsabilidad moral? Porque esto es moral. Hacer lo bueno y lo malo es lo moral. Eso no define hacer lo bueno y lo malo, la moral. Obvio.
Porque todos los que hicieron lo bueno fueron elegidos para resurrección y los que hicieron lo malo para condenación. Esos son verbos. ¿Verbos de quién? De nosotros. ¿Y acaso alguien hizo esas obras? No. Nosotros, primeramente, nosotros no fuimos elegidos para condenación, sino para salvación. Y la salvación es limitada. Además, Cristo murió por todos. Acá mismo lo dice. Los que hicieron lo malo y los que hicieron lo bueno. Cada quien tendrá su recompensa, aquel que haya hecho lo bueno o lo malo. Pero eso quita el derecho de que no hagamos, quita el derecho de la responsabilidad humana. Uno podría sacar versículos fuera de contexto y obvio yo no quiero hacerlo. Pero uno debe entender que la salvación es para todos. Porque aquel que cree, porque no está diciendo que aquel elegido que cree, sino aquel que cree, aquel que hace lo bueno, o hace lo bueno, no es que esté en el versículo, sino que hay unos versículos que dice eso, o unos capítulos o pasajes de la Biblia que dice eso. Pero aún así, acá hay este punto acá clave, que hicieron lo bueno o lo malo, que creyeron que oyeron y creyeron. ¿Acaso Dios está ahí metido? ¿En qué sentido digo esto? Pues que digamos que Dios haga toda la obra. Vamos a dejar que solo Dios haga nomás y ahí será todo y nosotros sin preocuparnos. No, para eso existen las pruebas de que nosotros somos salvos, para que nosotros mostremos fruto, porque uno no puede abusar de esto, porque puede haber casos en que uno diga que no es elegido para su condenación y que, obvio, la salvación y que, qué pena, y que uno pecara entre esa salvación. No, nuestra responsabilidad es de nosotros, no el de Dios o del Padre, no. Nosotros tenemos la responsabilidad. O cuando en el huerto del Edén, la mujer, ¿qué decidió hacer? Comer del fruto. ¿Por qué? Porque ella lo decidió. Lo decidió. Y lo fue a hacer hecho. Y yo sabía que iba a pasar eso. Sí. El obvio sabe todas las cosas. Y ellos no hubieran evitado ese problema. Pero el punto es que ellos decidieron desobedecer a Dios. Decidieron. Y no estoy diciendo que Dios, no estamos quitando a Dios encima, no. Dios sí está en las decisiones de nosotros. Pero en las decisiones de la salvación, nosotros somos los responsables morales. O sea, nosotros no estoy diciendo que nosotros nos salvemos por nuestra propia cuenta, no. Sino más bien que nos salvemos por medio de la gracia del Señor. Por medio de las pruebas del fruto de la salvación. O sea, para eso existe el fruto. Para saber si nosotros somos salvos. Y bueno, si nosotros fuimos elegidos para condenación, otros para salvación, entonces dígame, ¿cómo puedo saber si yo soy para condenación o para salvación? Respóndase esta pregunta. ¿Acaso yo sé que soy para salvación y otro para condenación? Hágase esta pregunta, no la voy a responder. Usted respóndase esas preguntas o respóndale esa pregunta a una persona. O si no tiene una persona cerca, respóndasela a usted misma. Bueno, hicieron lo malo, hicieron lo bueno. Aquel o el que oye mi palabra y el que cree que me envió tiene vida eterna. Punto. Nosotros decidimos creer o no creer. Ahí no dice a los que Dios eligió para que oyen y crean. O que todo aquel que fue elegido para hacer lo bueno tenga resurrección, o para que fueron escogidos para condenación.
o para muerte, o que hayan hecho lo malo o sean elegidos para muerte, y más faltaba. Ahí mismo dice, incluso en otras versiones dice lo mismo, porque la que estoy leyendo es Reina Valera. Uno se podría dar cuenta. Solo mire otras versiones y uno se da cuenta. ¿Y por qué digo esto? Porque uno dice que Dios toma el control de la salvación. Y sí, Él hace la obra, Él planta la semilla. Pero ¿acaso nosotros no tenemos que hacer el trabajo? ¿Acaso no debemos disponernos nosotros a esforzarnos? Como le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Esfuérzate, dice, y seas valiente. No dice que espera que yo haga la obra, no. Esfuérzate y sé valiente. O sea, que nos esforcemos. No es para alcanzar la salvación, no. No estoy diciendo eso, sino más bien que Dios hace la obra. Listo. Ahí la hizo. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Creer o no creer? Pues, obvio que creer. Pero uno diría, por eso les digo, ¿acaso nosotros fuimos escogidos para salvación o para condenación? Pregúntese eso. ¿Cómo sabe usted si fue elegido para condenación o salvación? Esa es nuestra pregunta. O es la pregunta de este tema. Y también pregunta mía, no puedo negarlo. Y uno tendrá dudas, pero para eso estamos aprendiendo. Pero aunque uno tenga teología, haya estudiado una carrera de teología, y aún así diga estas cosas, sin conforme a la palabra, pues es abrumador. Y la verdad, no es porque sea malo estudiar una carrera por no tener la palabra clara, sino más bien a estudiarla detalladamente. Les puedo recomendar que estudien conforme a los versículos. Cada versículo tiene su significado, pero todo tiene un mismo sentir acá en los versículos. Todo tiene un respecto a temas, no un versículo cada uno. Para eso Cristo nos llamó al estudio de la palabra. Y dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio en mí. En conclusión, estamos diciendo a Dios que le damos toda la obra a Dios, pero nosotros no hacemos nada. Obvio que hacemos algo, pero ¿acaso solo vamos a quedarnos ahí mirando cómo Dios hace nuestra obra? No, nosotros debemos disponernos a hacer esa obra, a hacer esos frutos, no para salvación, sino para demostración de que somos salvos. Porque Dios no va a hacer el trabajo solo. No. Para eso Dios nos dio nuestra elección de creer o no creer. Porque amarlo no lo haremos. Puede ser que tenga sentido, pero de allí para que Dios haga solo toda la obra, no. Nosotros debemos hacer la obra conforme como lo dice la palabra. No es decir que Dios haga la obra y no más. No, uno tiene que hacerlo, uno tiene que arrepentirse. Dios obvio lo ama a uno, pero ¿acaso uno demuestra ese amor que Dios lo demostró? ¿Acaso nosotros consideramos ese sacrificio? ¿Acaso nos damos cuenta de lo que Él hizo por nosotros? ¿Acaso nos arrepentimos? ¿Acaso lo recibimos? Porque si estamos diciendo que es para salvación, pues digámonos eso. Pero ¿acaso para condenación? ¿Cómo vamos a saber? Pero para eso les pregunté. Ustedes saben si ustedes son para condenación o para salvación. Hagan esas preguntas a sus amigos. Y puede ser que haya sido un poco confuso. Pues sí, la verdad se me traba un poco la lengua. Pero bueno, hasta aquí llegó el tema y podremos hablar de este tema en otro video. Y no siendo más, esto fue Mr. Cry Lewis.